Buenas tardes. Al hilo de lo que veníamos hablando en el encuentro último, sobre la tendencia de la mente a colonizar toda nuestra persona hasta el punto de identificarnos y de reducirnos a ella, me gustaría hoy empezar proponiendo una práctica meditativa que nos ayude a sortear esa trampa. La práctica la podríamos plantear de este modo. Es abrirnos a reconocer en nosotros algo anterior a la mente, en el sentido de que algo que la percibe, algo que se da cuenta. Creo recordar que en el encuentro anterior insistía mucho en que antes de tener pensamientos, sentimientos, anterior a la actividad mental, hay en cada uno y en cada una de nosotros algo que se da cuenta, más allá del nombre que le podamos o no podamos tener. Pues bien, la práctica de hoy va un poco por ahí. Es una invitación a situarnos un pasito por detrás de la mente, en esto que llamamos el testigo, y desde ahí, anclarnos ahí, permanecer ahí, y desde ahí darnos cuenta de todos los contenidos que se mueven por nuestra mente. En concreto, es fácil de presentar la práctica. Nos puede resultar un poquito costosa si no tenemos hábito, porque la inercia de la mente, como decía también, es tan poderosa que en cuanto yo quiera situarme un poquito atrás de ella, fuera de ella, es fácil que por su misma fuerza centrípeta me atrape y me tienda a atraer. La práctica consiste en esto justamente, en ir adiestrándonos, ejercitándonos, para salir, superar esa inercia y una y otra vez situarnos en el lugar del testigo. ¿Por qué es tan importante en el lugar del testigo? Porque es el lugar de la liberación, El otro día hacía referencia, en mi caso personal, a la transformación que supuso hacerme consciente de manera experiencial de esos dos lugares en mí. El lugar de la mente pensante, del yo pensador, y el lugar del testigo de eso que se da cuenta. Pues bien, para plantear mínimamente el contenido de la práctica, yo empezaba por ahí. Yo reconozco que en mí hay pensamientos de todo tipo, como decía, involuntarios, automáticos, que en mí hay sentimientos también de todo tipo, que oscilan, se mueven, que en mí hay percepciones, etc. Todo eso está ahí. Pero todo esto que acabo de enumerar constituiría como el objeto de nuestra observación, el objeto de nuestra atención, lo que queremos observar. Y es reconocer que anterior a todo ello, en cada uno y en cada una de nosotros hay algo que se da cuenta. ¿Por qué sé yo que en mí hay pensamientos? Porque hay algo que se da cuenta de que hay pensamientos. ¿Por qué sé yo que en mí hay sentimientos que van modificándose? Porque hay otra instancia, algo que se da cuenta de que hay sentimientos, etc. Pues bien, a esto que se da cuenta, y que hablando en rigor quizás no es otra cosa nada más que la consciencia. Por eso decimos, soy consciente de mis pensamientos, soy consciente de mis sentimientos. La consciencia es esa capacidad, ¿no?, de darse cuenta, de darnos cuenta que puede abarcarlo todo. Pero por personalizarla un poquito más y por situarnos también quizá de manera más adecuada, la nombramos como testigo. Testigo haciendo referencia a esa otra instancia, a ese otro lugar que se halla un pasito por detrás de la mente, donde yo puedo situarme y desde ahí observar todo lo que se mueve. El otro día también, si no recuerdo mal, apuntaba a que el testigo no enjuicia.
no etiqueta, no hace comparaciones, no se deja arrastrar por nada. El testigo es como una luz ecuánime, capaz de iluminar todo, pero que se halla, en el buen sentido de la palabra, evidentemente, siempre en silencio. El silencio entendido como atención desnuda, presencia consciente. Y que a los sabios, muchos de ellos, por ejemplo, les ha gustado llamar con la expresión en el no pensamiento. Cuando estamos en el testigo estamos en el no pensamiento, por contraponerlo con el pensamiento incesante que se produce en nuestra mente. Es curioso que, por ejemplo, un gran clásico de la mística cristiana tiene un libro titulado La nube del no saber. La nube del no saber es lo mismo que la nube del no pensamiento, donde estás ahí, en el no pensamiento. O quien no recuerda aquellos versos de Juan de la Cruz, ¿no? Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Es decir, entréme, ellos identificaban pensar con saber, no pensar con no saber, ¿no? Entréme donde no supe, entréme en el no pensamiento y quedéme no pensando. Vale, pues esa es la propuesta para esta práctica. En lo concreto se trata de dar un pasito atrás de la mente, situarnos ahí, en ese no pensamiento, y desde ahí observar todo lo que se puede mover. Y si queréis, no es fácil de explicar, es más fácil de hacer que de explicar, pero si queréis una pista más, sería, una vez que yo escucho mi cuerpo, mi respiración, adopto la postura adecuada, conscientemente me sitúo en una atención desnuda. Si os ayuda, imaginad, es solo una imagen, que estéis en una butaca contemplando un escenario por el que se puede mover absolutamente todo. Van a pasar pensamientos, sentimientos, emociones, circunstancias, reacciones, estados de ánimo, pero tú estás en la butaca observando todo, entonces estás simplemente dándote cuenta. Vale, pues esa es la propuesta. Decía que yo me sitúo ahí después de esta preparación inicial para hacerme consciente de todo lo que se mueve. No dialogo con ello, no lo quiero modificar, no quiero intervenir de ninguna manera, solo quiero experimentar por mí mismo ese otro lugar que llamo testigo y no solo experimentarlo, sino familiarizarme cada vez más con él. De modo que luego a partir de ahí, como por ósmosis, en mi vida cotidiana esté cada vez menos en la mente pensante, con todos los movimientos que ahí se producen, y me acostumbre a vivir de una manera más estable en el testigo, en el no pensamiento, en eso que es pura atención. Vale, pues esto no requiere más introducción previa, así que estaremos en torno a 10-12 minutos solo en esta práctica. Sitúate en eso que observa, en eso que atiende, y simplemente, de una manera lo más descansada posible, percibe todo lo que aparece. Ejercita tu capacidad de darte cuenta de todo lo que aparece ante ti. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo.
dentro de tu cuerpo, puedes llevar la atención ahora a la respiración. Sin forzar nada, quizá puedas hacerla un poquito más profunda, más pausada de lo habitual, y con la atención sigue su recorrido. Y poco a poco también, sin forzar nada, ábrete a percibir en ti algo que se da cuenta. Antes incluso de llevar la atención a los objetos mentales que pueden aparecer, trata de percibir la realidad en ti de algo que se da cuenta. Es hablar de tu capacidad de atender, tu capacidad de ser consciente, como quieras nombrarlo. Pero es ver que en ti, además de la mente que piensa, e incluso anterior a la mente que piensa, hay otra instancia, otro lugar, otra capacidad. En ti hay todo el rato algo que se da cuenta. Percíbelo.
El objetivo de esta práctica es muy simple. Se trata sencillamente de ir aflojando nuestra identificación con la mente y de empezar a situarnos en otro lugar. Es el lugar del silencio, si lo queréis nombrar así. Es el lugar de la atención desnuda. Es el lugar del testigo. Pero una cosa es nombrarlo con los nombres que fuere y otra cosa es hacer la experiencia. Yo puedo situarme, estoy habituado a estar en la mente y, como decía antes, con todos los movimientos mentales que hay ahí, algunos días prácticamente insoportables, pero puedo también acceder a otro lugar, metafóricamente hablando siempre, un paso detrás de la mente, más allá de la mente, que es un lugar de silencio, en el sentido noble de la palabra. No es mutismo, no es indiferencia, es silencio, silencio más que elocuente y más que rico, ¿no? Silencio. Es atención desnuda, es no juicio, el testigo, es consciencia. Y en la medida en que nos vamos familiarizando con ese lugar, eso es lo que luego opera en nosotros la transformación. En cuanto a los temas, vamos a continuar con estos que venimos desarrollando desde la semana anterior también, en cierto modo relacionados con esta cuestión de la identificación con la mente y de cómo salir de esa creencia equivocada, la creencia de que somos mente, cómo liberarnos de esa trampa que tiene consecuencias tan nefastas. También allí aludía el encuentro anterior al hecho de que en la relación que mantenemos con la mente se ventila todo. Podemos quedar, en cierto modo, atrapados en el sufrimiento y en la confusión, o podemos liberarnos de él. Entonces, lo que llamamos liberación, genéricamente hablando, planteado desde este ángulo, podría tomar esta formulación. Yo vivo habitualmente atrapado por la mente, ¿no? O ya puedo tomar distancia de ella. ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde me sitúo? Si mientras estamos atrapados por la mente, identificados con ella, estamos reducidos a nuestra identidad pensada, a creer que somos el yo separado particular con el que nuestra mente nos identifica, en la medida en que vamos tomando consciencia y distancia de la mente, en la medida en que somos capaces de situarnos y nos situamos más habitualmente en ese otro lugar, ahí se abre camino también la comprensión, porque de pronto ya empiezas a poner interrogantes y, el mejor sentido de la palabra, a sospechar. ¿Y si lo que yo realmente soy no fuera lo que mi mente me hace creer que soy? ¿Y si de pronto, al descubrir que yo puedo tomar distancia de la mente y verla como un objeto, esto me estuviera revelando también algo importante acerca de mi verdadera identidad? Pues bien, la relación con la mente puede ser fundamentalmente, resumiendo mucho, de dos tipos. En primer lugar, puede ser una relación de identificación. Y quien más, quien menos, la mayoría provenimos de ese pasado. Un pasado de identificación completa con la mente, por lo cual me creo todas las lecturas que la mente me hace y todo lo que llamamos habitualmente sus películas, todos sus montajes también, ¿no? Porque, dada la identificación, sin darme cuenta quizá, he estado todo el tiempo asintiendo, asumiendo, adhiriéndome a las lecturas que la propia mente me ofrecía. No es raro entonces que acabe esclavo de esas lecturas y de esas creencias. O la relación con la mente puede adoptar otro modo, que es el de distancia lúcida. Estoy utilizando una imagen espacial, pero que me parece significativa. Cuando hay identificación, todo se reduce a lo mismo. Cuando hay distancia, yo puedo ver la mente en un lado,
precisamente porque yo estoy en otro. La toma de distancia es la que permite este crecimiento en consciencia. Y entonces hablamos también metafóricamente de la mente y del testigo estando en dos lugares diferentes, en dos lugares entre los que hay una distancia que permite justamente esa atención. ¿Qué sucede cuando yo tomo esta distancia lúcida? Pues que ya no me creo lo que mi mente me dice. Ya sé que los pensamientos no son míos, que los pensamientos son propuestas neuronales o cerebrales, que los pensamientos y las creencias no se identifican con la verdad. Entonces empiezo ya a crecer en sospecha, en el sentido también noble de la palabra sospecha, y no me creo nada hasta que yo no lo puedo verificar. Y para verificarlo tendré que recurrir necesariamente a situarme en ese otro lugar de una comprensión mayor. Si yo decía antes que pensar no es nada más que barajar interpretaciones escuchadas a otros, porque he escuchado desde niño, porque luego he estudiado, porque he oído, porque me han repetido hasta la saciedad, por lo que fuere. Si pensar es barajar todo ese cúmulo de interpretaciones, que son todas, sin excepción, construcciones mentales, comprender requiere acallar este mundo de interpretaciones, silenciar las creencias de la mente, silenciar el pensamiento y situarme en ese otro lugar de atención lúcida, silencio lúcido, consciencia. Esta sería la segunda forma de relacionarnos con la mente. Acabo de decirlo, un pensamiento, por más que sea antiguo en nosotros, por más que nos parezca muy arraigado y que nos lo hayamos creído a pie juntillas, un pensamiento nunca es un hecho. Esta trampa es muy sutil y por eso caemos con mucha frecuencia en ella, porque basta que en mí se formule un pensamiento, que tampoco se formulará por sí mismo, sino que se formulará porque lo he escuchado a alguien, si he escuchado un pensamiento de una persona importante, o cuando era muy niño, o porque me lo han repetido muchas veces, por lo que fuere. Yo escucho un pensamiento, el que fuere. Y cuando tengo ese pensamiento, si os dais cuenta, por lo general ya no pienso que ese pensamiento me lo han dado, sino que pienso que ese pensamiento es mío, que lo he generado yo, lo cual ya es un error. Si ese pensamiento que yo pienso, valga la redundancia, que lo he pensado yo, le doy mi adhesión mental, lo he convertido en una creencia, y en cuanto lo convierto en una creencia, sin darme cuenta, a efectos prácticos, para mí empieza a funcionar como un hecho. Entonces ya no es una idea plana que he recibido de alguien, es un hecho que aparece ante mí con esa categoría debido a la creencia, ¿no?, que yo le otorgo, a la adhesión mental que le otorgo. Y esto, repito, vale para todo tipo de pensamientos. Cuando hablamos de creencias, casi siempre la mente se nos va a creencias religiosas, y es cierto. Pero pueden ser cualquier tipo de creencias en todo orden de la vida. Entonces, de pronto, caer en la cuenta de que no hay ningún hecho ahí. Lo que mis creencias enuncian no son hechos, son solo pensamientos. Y un pensamiento que es, como decía antes, no los pienso yo, no los pensamos nosotros, los elabora nuestro cerebro. Un pensamiento solo es una propuesta que mi cerebro me lanza ante una circunstancia o una situación concreta. Y ponía el ejemplo del corazón. Igual que mi corazón afortunadamente bombea sangre de una forma ininterrumpida, o mis pulmones bombean oxígeno, de la misma manera mi cerebro está bombeando pensamientos, por eso los pensamientos son involuntarios, son automáticos y por eso son constantes. El cerebro lanza pensamientos y no hay ningún problema. Pero cuando olvidamos esto, creemos que somos nosotros los que estamos pensando y eso hace que se revistan los pensamientos como de un aura especial. Ahora bien, si un pensamiento es solo una propuesta cerebral que mi cerebro me lanza ante una circunstancia determinada, estoy pasando por una situación, me está ocurriendo algo y de pronto mi cerebro me lanza pensamientos. Son propuestas neuronales con las luces que mi cerebro tiene. ¿De dónde saca el cerebro esas propuestas? Es decir,
¿De qué las hace? Hay una triple fuente. En primer lugar está la base genética, que podemos conocer más o menos, no demasiado, pero nuestra base genética nos predispone para adherirnos más a unos pensamientos o a otros, o incluso para que unos pensamientos sean más repetitivos que otros. Y aquí influirá sin ninguna duda, y este es un campo que no he estudiado, pero que me parece muy coherente, influirán lo que se suelen llamar memorias de nuestros antepasados o memorias ancestrales. ¿Por qué? Porque del mismo modo que los genes se transmiten de generación en generación, lo que algunos psicólogos llaman, no sé si con cierto humor, memes, es decir, las propuestas mentales también, o pautas mentales si queréis, también es normal que se transmitan de generación en generación. Por tanto, la base genética es una fuente de la que nuestro cerebro toma elementos para hacer sus propuestas. La otra son las experiencias vividas, y aquí se incluye todo. Según haya sido nuestra infancia, según lo que nos haya pasado en ella, según las personas significativas que nos hayan rodeado, según todo ese conjunto de experiencias vividas, en nosotros se han quedado grabados montonazos de pensamientos. Y en tercer lugar, las predicciones de futuro. Estas predicciones de futuro, lógicamente, están condicionadas por los pensamientos que vienen del pasado, porque según haya sido mi experiencia y según haya elaborado yo mentalmente todo aquello, plantearé el futuro en una clave o en otra. Pues bien, mi cerebro me va a estar lanzando constantemente propuestas neuronales que tienen esta triple base: genética, experiencias vividas y predicciones de futuro. Pero, insisto en ello, no tienen más contenido que el que se deriva de ello. Lo que vengo diciendo, los pensamientos, por tanto, comprendiendo cómo nacen, que no pienso yo, es el cerebro, los pensamientos tienen que ser por fuerza involuntarios y automáticos, y son únicamente una propuesta cerebral. Y esto vale para el pensamiento más simple como para la creencia más elaborada y más erudita. Solo es eso. Ahora bien, y aquí empieza la buena noticia. No es que lo anterior no fuera buena noticia, que también es un logro evolutivo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que a medida que crecemos en comprensión experiencial, crece nuestra libertad frente a esas propuestas. Y si hubo un momento en mi vida en que fui esclavo de ellas y me fue como me fue, si hubo momentos en mi existencia en que no tenía más remedio que seguir o tratar de seguir pensamientos y creencias, de pronto descubro una fuente inaudita de libertad frente a todos ellos. Y el principio de la libertad empieza justamente por la comprensión de que pensamientos y creencias solo son elaboraciones mentales, constructos mentales, y soy libre. ¿Cómo se explica y por qué soy libre frente a las propuestas cerebrales? Porque, al hilo, por ejemplo, de la práctica que acabamos de hacer hoy, estoy descubriendo o he experimentado en mí otro lugar, que es el lugar de la atención desnuda de pensamientos, es el lugar del no pensamiento, es el lugar del testigo, donde puedo anclarme, donde puedo descansar. Desde ahí seguiré percibiendo los pensamientos porque mi cerebro seguirá lanzándolos. Pero no pasa, eso será como quien oye llover. Yo puedo estar meditando y oigo la lluvia que cae, pero la lluvia no me altera. ¿Por qué? Porque no me voy detrás de ella, no me reduzco, me identifico con ella. Los pensamientos son igual, yo estoy en la atención, en el testigo, y me entero de los pensamientos que pasan. Pero eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque yo estoy en el no pensamiento. En la medida en que yo estoy cada vez más habitualmente en la atención desnuda, en el no pensamiento o en el testigo, descubriré mi capacidad, que más que mía es del testigo o de la consciencia, la capacidad que hay para desnudar el aparente poder de los pensamientos y creencias a las que antes les había dado una fe ciega. Entonces, yo estoy ahí y de pronto veré que desde ahí el no pensamiento puedo ver los pensamientos como nubes, pero puedo retirarles mi adhesión. Este es el principio de la libertad también. Y entonces empiezan a producirse cosas increíbles.
Por ejemplo, darme cuenta de que esto también fue otra experiencia que transformó mi vida. Darme cuenta de que las creencias mías, por importantes que hubieran sido en el pasado, solo se mantenían mientras yo les prestaba adhesión. Moraleja, bastaba que yo retirara mi adhesión, bastara que yo dejara de creer en aquello que había creído para que la creencia se viniera abajo. Entonces, ¿qué solidez tiene una creencia que cuando tú retiras tu adhesión, ella se cae? Ninguna. La solidez se la daba, una solidez solo aparente, se la daba la misma adhesión que tú le estabas otorgando. Y entonces se van cayendo las creencias, pero ¿qué es lo que descubres? Descubres que la caída de las creencias es liberación y que puedes empezar a vivir sin creencias, a desnudarte, a despojarte de creencias que han constituido como un lastre. Y cuando te despojas de creencias, ¿qué es lo que queda? Volveremos sobre ello en temas posteriores. Lo que queda es la pura certeza de ser. Una certeza de ser, nuestra única certeza. La única certeza es que somos certeza de ser. Y admirablemente, cosa imposible de creer para alguien que está en un mundo solo de creencias, admirablemente cuando te das cuenta de que solo queda la certeza de ser, es cuando percibes también toda la sabiduría y la creatividad que brota de ahí. Solo certeza de ser. Todas las creencias han caído, todas las creencias van cayendo. Tiene muchas implicaciones y consecuencias. Por ejemplo, todos sabemos que las creencias, en mayor o menor medida, dividen, separan. ¿Por qué? Porque si yo tengo unas creencias y esta persona tiene otras, tenemos que estar muy desidentificados los dos de ellas para que podamos encontrarnos y el diálogo sea posible. Pero si yo estoy identificando mis creencias con la verdad porque creo que son la verdad, estoy haciendo el diálogo imposible por aquello que veíamos el otro día de la práctica del juicio a Galileo, ¿no? Y de que solo el que no sabe mira. Si yo creo que la verdad es lo que yo creo, que mis creencias son la verdad, no podré no pensar, por más buena voluntad que tenga, que la persona que tiene creencias diferentes o que no comparte mis creencias se halla en el error, forzosamente. Por tanto, descubriré que si las creencias separan, dividen y en algún caso fanatizan y hasta llevan a la guerra o a la violencia, descubriré que al despojarnos de creencias, cuando las creencias caen, la certeza de ser une. Porque todos compartimos el mismo ser, el único ser, y porque todos estamos anclados en esa certeza de ser. Por decirlo metafóricamente, habremos podido prescindir de los mapas y habremos empezado a transitar el territorio. Yo no digo que no sea legítimo tener creencias, igual que es legítimo disponer de mapas. A mí me parece, o por lo menos yo lo que cuestiono es la pretensión que tienen las creencias de identificarse con la verdad. Eso es lo grave y eso es lo que crea después pues, mucho sufrimiento y todo enfrentamiento, ¿no? Mientras alguien dice que tiene una creencia como una pauta de lectura, pero que tiene claro que no la identifica con la verdad, ahí me parece que son inocuas, ¿no? No, eso es legítimo. Pero la pretensión de identificación con la verdad es muy peligrosa. Los pensamientos no son la verdad. No pueden serlo, jamás. Porque son solo construcciones mentales y porque la verdad no cabe en la mente y porque la verdad no puede ser nunca formulada en forma de un pensamiento. Un pensamiento es una construcción mental, en el mejor de los casos es una opinión, pero absolutamente nada más que una opinión. Los pensamientos son, también si queréis otra metáfora muy querida para el Zen, es el dedo que apunta a la luna, en el mejor de los casos, pero solo el dedo. Y con muchas reservas, ¿no? No son la verdad. Son únicamente, como vengo repitiendo en esta metáfora, mapas mentales, pensamientos, creencias, únicamente mapas mentales. Y por eso una creencia al final no es nada más que el pensamiento al que por los motivos que fuere yo le he dado una adhesión mental. He convertido lo que era un pensamiento plano
en una creencia a la que he dotado de un contenido. ¿Tiene para mí más envergadura? Sí. ¿Tiene unas dimensiones mayores? Evidentemente. ¿Puedo incluso jugarme la vida por ella? También. Pero sigue siendo un pensamiento. Lo único que diferencia a una creencia importante, sagrada incluso, de un pensamiento lineal es la adhesión que yo le doy a este primer pensamiento. Si además a esto añadimos que la adhesión que yo le doy se la dan 1.000 millones de personas, entonces la creencia aparece revestida con una aureola de verdad magnífica. Si a eso añadimos que a este pensamiento al que yo le doy mi adhesión es un pensamiento al que se han adherido durante 2000 años atrás, por la misma razón es otra creencia que el hecho incluso de planteártela parece que estás a contrapelo del sentido común y de todos tus ancestros, ¿no? De toda la humanidad. Pero insisto, por más que tenga todas estas características añadidas, una creencia es solo un mapa mental. A la hora de entender un poquito más esto de los pensamientos y sabiendo que todos son propuestas del cerebro, es muy importante tener en cuenta algo que los neurocientíficos pues, han descubierto más o menos recientemente y que para ellos constituye ya una evidencia, y es que al cerebro no le interesa la verdad. Más aún, el cerebro no tiene ni idea de lo que es la verdad, no puede tenerla. Lo único que al cerebro le interesa, y para esto sí está muy bien equipado, es lo que ellos llaman coherencia. Es decir, que todo sea coherente con el propio relato que el cerebro ha formulado. Esto es importantísimo, ¿eh? Importantísimo, digo, en sus consecuencias. ¿Por qué? Aquí es donde aparecen, por ejemplo, los mecanismos psicológicos de justificación. Yo tengo que justificarme a toda costa. Mi cerebro me exige justificarme. ¿Por qué? Porque si yo he sido un hombre que ha hablado siempre, por ejemplo, de la justicia social o de la honestidad económica, mi cerebro se ha construido un relato en torno a la honestidad económica y a mí mismo queriendo ser económicamente honesto, ¿vale? Pero y de pronto me descubro que hago una acción en la que desaparece aquella honestidad, ¿no?, en el aspecto económico, y robo lo que no es mío, me dejo corromper, entro por este camino. Hay una disonancia tan grande que el cerebro no la soporta. De hecho, las disonancias cognitivas para el cerebro son insoportables y utiliza un montón de mecanismos, algunos fisiológicos, como la segregación de alguna hormona, para modificar nuestro comportamiento. Pues bien, ante esta disonancia tan extrema, el cerebro va a necesitar justificar mi comportamiento para que el relato previo resulte coherente. Entonces, al cerebro únicamente le importa la coherencia de su relato. Esto es una clave de examen de conciencia muy significativa, porque me lleva a ver si cuando yo me justifico, lo único que hago no es nada más que tratar de aparentar coherencia en un relato previo sobre mí. Pues bien, tenemos otra mala noticia, si se puede hablar así. Si al cerebro no le importa la verdad, a la mente tampoco. A la mente, entendiendo por mente la mente pensante y el ego, solo le importa tener razón. Y también aquí recurrirá a todo tipo de mecanismos para sostener la sensación del ego o del yo, ¿no?, de que él es el centro. Y un mecanismo eficaz para sostener el yo es afianzar la seguridad que ha puesto en sus propios pensamientos y en sus propias creencias, y esto significa dotarlo de la creencia de que tiene razón. Si al cerebro solo le interesa la coherencia del relato y a la mente solo le interesa tener razón, nos podemos preguntar, o por lo menos empezar a sospechar, qué queda de la búsqueda de la verdad, de dónde nace la búsqueda de la verdad y qué condiciones requiere para que no nos confundamos con ello. Ahora bien, si esto es así, si los pensamientos solo son propuestas
neuronales. Si las creencias solo son pensamientos a los que hemos prestado nuestra adhesión, ¿por qué nos aferramos tanto? ¿Por qué las defendemos a capa y espada? ¿Por qué luchamos incluso por las creencias como si la vida nos fuera en ello? Hay varios motivos. En primer lugar, por la sensación de seguridad que aportan. Una creencia, y cuanto más firme más, y cuanto más honda, y cuanto más mantenida en el tiempo más, una creencia aporta una sensación de seguridad. Es una sensación de sentido. Por muchos motivos, ¿no? Primero porque da un relato coherente a nuestra existencia. Esta creencia da un relato. En segundo lugar, porque me promete, toda creencia promete algo, me promete que me va a ir mejor, me promete desde un más allá, según la creencia dice, hasta promete. Seguridad. La sensación de seguridad que las creencias aportan. Este factor es muy, muy importante porque el ser humano no puede vivir sin seguridad. Entonces, si la creencia me está aportando esa seguridad, no permitiré que sea cuestionada, pero ya no solo por la creencia en sí misma, sino porque veré amenazada la seguridad que estaba puesta en ella, en la creencia, o que la propia creencia parecía garantizarme. Un segundo motivo por el que nos aferramos tanto es por la identificación que tenemos con nuestro yo o nuestro ego. Porque claro, si yo tengo razón, estoy alimentando mi ego de una forma poderosa, de una forma bien potente, ¿no? Cuando el yo se cree que tiene razón, automáticamente cree estar en posesión de la verdad y no solo eso, se cree por encima de los otros que según él no tienen razón. Entonces este alimento de tener razón fortalece a la sensación del propio yo. Y finalmente hay una razón por lo menos tan poderosa, sino más que estas, que es porque las creencias sostienen nuestro sentimiento de pertenencia. Es decir, nos hacen experimentarnos miembros de una tribu y como los humanos y tantas especies animales somos seres gregarios, como para nosotros el sentimiento de pertenencia desde la infancia es un sentimiento tan vital, tan nuclear, podemos tener pánico a que nos echen del grupo, a perder esa sensación de pertenencia, a ser la oveja negra, a salir en definitiva expulsados de la tribu. Por eso, cuando se ventila una razón tan importante, mantenemos las creencias a toda costa con tal de mantener también ahí nuestro sentimiento de pertenencia. Se me ha olvidado poner aquí un motivo más, pero que va unido al primero, a la sensación de seguridad, y es que, en gran medida, las creencias prometen, no sé si alivian, a veces también quizás sí, prometen aliviar nuestros miedos. Y como el ser humano somos un animal de miedos, si una creencia alivia mi miedo o lo disminuye, para mí está cumpliendo una función fundamental. Yo creo que esto que podríamos denominar genéricamente las funciones psicosociales de las creencias explican por qué nos aferramos tanto a ellas y las mantenemos a toda costa. ¿Qué hacer, por tanto, con los pensamientos una vez que descubrimos de dónde son y qué vienen? Tratarlos como lo que son, propuestas neuronales. Y ello requiere en la práctica situarnos en la atención, es decir, tomar distancia de la mente, por tanto de sus construcciones, situarnos ahí en el testigo y desde ahí observar aquello que para nosotros antes era tan vital, pensamientos, creencias, todo aquello, observarlos como lo que son, como objetos. Quiero hacer un paréntesis, si el tiempo nos lo permite. Una cosa es hablar de las creencias en frío, como estamos haciendo aquí, y otra cosa es cuando una persona está muy identificada con alguna creencia en la que va su vida, ¿no? Porque hasta afectivamente tiene mucha carga para ella. Todo mi respeto para toda persona que tiene esas creencias. Eso es así. Una cosa es hablar de las creencias cuando, por los motivos que fuere, se te ha regalado la capacidad de tomar distancia de ellas, o mejor dicho,
cuando has sido testigo de que sin tú proponértelo ellas caían, lo cual en su momento también supuso un duelo y una pérdida y dolor y hasta llanto. Y otra cosa distinta es hablar de las creencias cuando todavía el aferramiento a ellas de la persona es muy fuerte, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto y a dónde va el paréntesis? Primero, a que más allá de lo que yo comparto, que solo es mi punto de vista, por tanto, un mapa más, quiero dejar claro el inmenso y profundo respeto para cualquier persona que esté en la creencia que tenga, siempre que sea una creencia que no haga daño a nadie, ¿no? Profundo respeto. Pero además del respeto sí querría también invitar a cuidar y a tener paciencia en todo el momento del proceso. Una creencia, si tiene que caer, caerá como la fruta madura. Entonces, no hay ninguna prisa por acelerar nada. Cuando una persona va siendo fiel, va avanzando en lo que es su proceso, su itinerario vital, se dará todo lo que se tenga que dar. Entonces, cada cual puede quedarse confiadamente en el momento en el que se encuentra. Todo tiene sentido. Pero si le sirve de ayuda ver que siendo respetuoso con su propio proceso, siendo paciente con el momento en que se encuentra, que no todo se acaba ahí, que puede haber un horizonte mayor. Cerramos el paréntesis. Y todo lo que vengo diciendo de soltar creencias y demás se dice clásicamente en una palabra, despertar. ¿Qué significa despertar? Pues lo que vengo repitiendo de una manera y de otra es aprender a quitar pensamiento para poner atención. Quitar pensamiento es reconocer que son propuestas solo cerebrales, tomar distancia de la mente y situarnos en la atención que venimos llamando como testigo, situarnos en el testigo. Y ahí empiezan a descubrirse cosas muy llamativas y que tienen mucho que decirnos. La primera, que al ser observada la mente se silencia. Una mente observada no va a crear ningún problema, porque es una mente que se calla. Y me encanta poner la metáfora del gato y el ratón. El gato es la atención y el ratón es el pensamiento. Cuando aparece el gato, los ratones aparecen todos. Pero en cuanto el gato se va, los ratones vuelven a mogollón. Ahí tenéis un ratón todo tímido y escondido porque sabe que el gato está detrás. Con los pensamientos pasa igual. Cuando se activa la atención, cuando estamos en el testigo, la mente es observada y los pensamientos se vienen abajo. Pero en cuanto nos descolocamos y nos vamos de la atención, los pensamientos nos inundan por todos los lados. Esta mente silenciada es la mente observada. Esta mente no crea nunca, jamás, ningún problema. Es una herramienta preciada y valiosa. Y la mente observada es lo mismo que la mente funcional. Lo contrario a esta mente observada, funcional, es la mente pensante, la mente que se erige en dueña de casa. Por tanto, y a modo de sumario, recuerda, los pensamientos no los piensas tú, los piensa tu cerebro. En rigor no puedes decir yo pienso. Quizá hasta tendríamos que cambiar esa forma de expresarnos. No, piensa. Tampoco decimos yo llueve, piensa, o el cerebro en todo caso piensa. El cerebro piensa y nos presenta propuestas constantemente. Y la cuestión nuestra es, ¿cómo me sitúo yo ante esas propuestas? Es decir, ¿desde dónde? ¿En qué lugar estoy y desde el que puedo observar y atender las propuestas? Pues a mí me parece que aquí hay una clave importante. La clave es, ante cualquier pensamiento que tengas, no te preguntes, ¿es verdadero o falso? Porque todos los pensamientos son falsos. Pregúntate, ¿cómo me hace sentir? Y ahí tenemos una clave muy importante, porque si ese pensamiento me hace sentir sufrimiento de un modo reiterado, esto me está diciendo que es un pensamiento erróneo, un pensamiento equivocado y que haré bien en cuestionar también. El sufrimiento, me refiero al sufrimiento mental, no al dolor, No. Hay un montón de circunstancias y de pensamientos incluso que pueden provocarme dolor y que está bien. Me refiero al sufrimiento mental. El sufrimiento mental me está indicando que estoy situado en un lugar equivocado y en una creencia completamente errónea. ¿Por qué? Porque el sufrimiento mental aparece
cuando yo me siento o me pienso desgajado del resto y desgajado de la totalidad, como decíamos en otros encuentros, desgajado de la vida. Y aquí cada uno puede investigar y experimentar. Cuando yo sufro, ¿qué pensamiento sostiene ese sufrimiento? ¿Por qué sufro tanto? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué me está contando mi cerebro para generar en mí tanto sufrimiento? Si le seguís la pista, no tardaréis en advertir que hay un pensamiento erróneo que nace de una consciencia de separatividad. Y, a pesar de todo, siempre hay una oportunidad. También el sufrimiento puede constituir un aliado nuestro. ¿Por qué? Porque es como un mensajero que nos está avisando, nos está diciendo que estamos en un lugar equivocado. Entonces, bienvenido mensajero, bienvenido ese aliado, bienvenida esa alerta que me hace recolocarme. Cuando hablábamos de las crisis, en algún momento apunté que si no hubiera crisis no aprenderíamos nunca, porque no saldríamos de nuestra zona de confort. Pues aquí algo parecido, si no hubiera sufrimiento mental, podríamos perpetuarnos ahí en la ignorancia. Por eso, visto desde el lado positivo, el sufrimiento mental podemos verlo como un maestro interior que quiere conducirnos hacia una verdad mayor. Continuaremos con este tema, me parece que es interesante, pero vuelvo a repetir por si acaso, con un inmenso respeto hacia cualquier persona en cualquier momento que esté y con una invitación a que cada uno y cada una seamos también profundamente pacientes con nuestro propio proceso vital. Y nada más, muy buenas tardes y que tengáis todos y todas una feliz semana.